Programa del año y se hace un poco difícil tratar de ser original en circunstancias como estas, donde tenemos que despedirnos nada más que por una semana, puesto que el año que viene, el próximo programa, ya será 1997 y nosotros estaremos aquí. Casi siempre es tentador la idea de hacer un balance y yo sé que ustedes me van a permitir 2 minutos un poco explayarme sobre lo que ha sido este año, para mí y para ustedes que han establecido ese lazo que lunes a lunes significó este encuentro de razones y pasiones para compartir todo eso que ustedes saben. Y esto es para mí verdaderamente un premio importante, porque se ha logrado lo que a veces es nada más que una idea abstracta cuando uno piensa una propuesta de comunicación. Le gustaría que fuese de tal o cual manera. Estamos tan acostumbrados en la vida en que nuestros proyectos se vean frustrados, que lo que aspiramos se logre en parte, en un pequeño porcentaje, que rara vez estamos preparados para que se logre totalmente la inmensa alegría y felicidad que produce, en mi caso, y hoy, bueno, creo que es la primera vez que voy a hablar de mí, el hecho de haber pensado una propuesta de comunicación con la gente de mi pueblo, de Areco, y que se haya logrado, creo que en un 100%. Que se haya logrado ese objetivo de máxima que era el poder lograr el clima que permitiese dentro de la vorágine quedarse una hora escuchando las historias de alguien. Que se haya logrado no tener prejuicios a la hora de entrevistar a aquel famoso político, empresario o aquel hombre que había tenido una vida marginal, porque así habían sido las cosas. De todos se podía aprender, recoger un aprendizaje, ubicarnos de alguna manera desde otra mirada, desde otra forma de ver cosas que a veces creemos que andamos nada más que entre el blanco y el negro, o sea, no nos permitimos los grises, tenemos muchos preconceptos, nos conocemos demasiado, todos sabemos quién es quién, y nos resulta bastante cómodo agarrar y decir, pero si yo a fulano lo conozco desde siempre, es así, es asá. Resultó, queridos amigos míos, que las cosas no son tan así, y a veces hasta nuestros seres queridos, hasta nuestros familiares, y hasta ese vecino que hace tantos y tantos años que conocíamos, tenía otro aspecto y otra forma de verlo pudimos tener. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cómo poder ser coherente y consecuente con la continuación de un espacio y de un encuentro como este a partir nada más que del próximo lunes, cuando sea ese Día de Reyes, ese día que casi todos seguramente recuerdan desde niño con alegría o quizás con tristeza o quizás con nostalgia? ¿Cómo ser coherente, decía yo, en momentos en que las cosas parecen confusas o agitadas? Ser coherentes con esos no preconceptos a la hora de hablar de las personas. Entonces hoy decía, me voy a permitir hablar de mí porque se ha dado ese premio que ustedes me han dado, se ha de alguna manera corporizado y ha sido gracias a determinadas personas. Y acá no quiero creer que voy a lograr acordarme de todos, es casi imposible. Tendría que pensar en primer lugar en quién por abril del año 96, sin poner condición alguna, permitió que yo pudiese ocupar este espacio. Les aseguro que tengo absoluta conciencia de la responsabilidad que significa estar frente a un micrófono. La responsabilidad que significa pedir permiso para hablar ante una X cantidad de personas, desconozco si son 1000, 2000, 3000 o 4000. Lo que significa para mí saber que aquí hay en este momento alguien en Villalía o en Solís pensando quién será el personaje de hoy. Es mucha la alegría. Esa persona que en abril del 96, sin condición alguna y coherente con su forma de actuar hasta el día de hoy, permitió que en este espacio se utilizara para lo que yo considerara que debía ser. Es Daniel Bosco. Me dijo, ¿qué necesitas? Una tela roja, le dije yo. ¿Nada más? Bueno, sería bueno que hubiese alguien que filmara y que me acompañara en la edición. Bueno, está bien, a partir de ahí me dice, a mí no me preocupa para qué utilices ese espacio. Así fuese,
para criticarme a mí. Hablábamos hoy de la coherencia, del tener una actitud coherente con nuestros afectos, de no tener preconceptos. Y sé que son días en que los hay, están en el aire. Hoy el protagonista es Daniel Bosco. Quisimos aportar una mirada distinta sobre el hombre que hoy por hoy tiene quizás el mayor poder dentro de los medios de comunicación en San Antonio de Areco. Ese negro metedor, hijo de San Antonio de Areco, que ha logrado la importancia y el poder que significa manejar los medios en San Antonio de Areco, por supuesto con otras personas. En segundo lugar, tengo que mencionar a todos aquellos que aceptaron ser protagonistas de este ciclo. Yo no quiero para nada aburrirlos y me entristecería mucho pensar que están en este momento con el control remoto y el dedo rozando esa tecla que cambia de canal. Pero fue tanta la gente que me permitió entrar a su casa para poder grabar esas charlas largas, compartir sus recuerdos. Y fueron muchos también los familiares y amigos que me llevaron a esos lugares. Cantidad de personas que me llevaron a poder tener esa entrevista con esas personas. Y quiero nombrar a una que de alguna manera lo simbolice a todos, porque era el primer programa. Era cuando este ciclo aún no tenía consenso ni se sabía lo que podía llegar a ser. Me refiero a la protagonista de mi primer programa, su nombre es Celina D'Amico. Quiero mencionar a quienes me aguantaron en la parte técnica durante todos estos meses. Este es un tema absolutamente a veces desconocido para la gente y quizás algunos consideren que no es necesario mencionarlo. Yo quiero mencionarlo de la manera que ustedes puedan entender lo que significa pensar qué lindo sería hacer tal cosa y darnos cuenta que no tenemos tal cosa, que está apenas una imagen en nuestra cabeza como aquel que dice voy a fotografiar o pintar algo, pero que sin el trabajo de esos técnicos no hay imagen, no hay sonido. Fueron en una primera etapa Sebastián Battistelli, a hoy y desde el primer programa Mariano Magno y Jorge Casanave. Usted los debe sentir nombrar casi a diario, debe leer sus nombres en una línea. Ellos están ahí enseñándonos a nosotros la posibilidad de que las ideas difusas o románticas que puede tener aquel que tiene intenciones creativas sea una posibilidad palpable. Quiero mencionar a los anunciantes. Todos sabemos que sin el aporte económico de los comercios, empresas, instituciones, no hay posibilidad de continuar un ciclo y hacer de ese ciclo una posibilidad de mantener la calidad. Los anunciantes de San Antonio de Areco significan una de las patas sobre las que se apoya la comunicación. Los medios, la gente, ustedes, los comerciantes, o sea, aquellos que ponen dinero para que la gente que trabaja pueda llevarse la justa remuneración que se merece. Y no porque sea en último lugar, quiero mencionar a los artistas que me acompañaron en mis programas. Actores, pintores, dibujantes, plásticos, trenzadores, ceramistas. Usted los ha visto, o sea, hubiera sido distinto el ambiente en esta casa. Ese alguien es mi esposa, se llama Elida Punte, le dicen Pocha, y hizo que esto, además de un trabajo, también fuese un medio de vida. Vamos a estar todos aquí al final. Battistelli, que filmó el programa durante una primera etapa, Magno, Casanave, Carola Rossi, mi prima, que se sumó en los últimos tiempos, Martín Punte, que desde hace más de 20 programas filma mis programas siendo el analista político más importante que hay en San Antonio de Areco. Lo hace por amistad, como lo hacía cuando yo tenía 13 años y me permitía escribir en su periódico, en su semanario del Pago. Ese es el gracias especial que tengo que hacer esta noche a Martín Punte, mi amigo de toda la vida. Por último, cabe decir que lo que van a ver a continuación es la primera parte de un largo reportaje hecho a Daniel Bosco. Acompáñenme porque después de ese reportaje vamos a estar anunciando por primera vez, dando un adelanto de lo que va a ser ese programa de Reyes, que yo sé que va a dar mucho que hablar en Areco. ¿Por qué? Porque ¿quién va a estar? No es por eso, sino porque vamos de alguna manera a simbolizar
este nacimiento del nuevo año, mostrando a alguien que está por dar a luz, a alguien que va a nacer por esa fecha. Hoy tendremos un adelanto de esa panza que significa la posibilidad de la llegada de un nuevo año y de quizás un pan bajo el brazo. Al final estaremos brindando a aquellos amigos que me han acompañado aquí trabajando y también los que por las 12 de la noche se quieran acercar. Esta es la primera parte, reportaje a Daniel Bosco. Mi infancia fue muy linda y debe ser por eso que siempre hablo tanto de la Plaza Gómez y hablo tanto de todos los amigos, aquellos que coseché en aquel lugar y por eso sigo siendo tan fanático de toda la gente de la Plaza Gómez y del Club Huracán. Pero tuve amigos directos, que por ejemplo uno de ellos, o sea, no sé si era un amigo o en definitivo fue con quien uno se fue criando y era el confidente de uno, era el con quien uno estaba todo el día, se levantaba para estar y a lo mejor llegaba la noche tarde y seguíamos compartiendo aquello de cuando uno es más chico, ¿no? De la carpa, de la casa, de todas las aventuras que uno cuando es chico y que está viviendo en Estados Unidos hace muchos años. El pelado Basalo vivía al lado de mi casa, Carlos Luis, le decíamos el pelado Basalo a Carlos Luis. Y después justamente yo tenía, o sea, chicos de mi edad, en mi barrio no había, eran casi por lo general todos mayores, salvo Carlitos Moreira que vivía allí muy cerca, después los demás eran todos mayores que yo, Oscar Pereira, Carlos Pereira, o sea, toda gente con las que... La calle de mi casa siempre se caracterizó porque enfrente había un terreno baldío y había una de esas casas taperas y era el lugar de encuentro de todos nosotros. Y bueno, y te reitero, yo me crié con ellos, pero por lo general siempre con gente más grande. Enfrente tenía así chicos de mi edad, como eran los chicos de Paleta, de Sergio y de Claudio, con quien también me crié junto. Y a quien respetaba mucho y que tenía una amistad y que a lo mejor era un poco el defensor de uno, de aquello de cuando vos te comés alguna paliza propia de los barrios, las peleas de los barrios, detrás del fondo de mi casa, porque uno dice el fondo de la casa porque eran muy pocas las casas que había, en la calle Alén, entre Sarmiento y... muy pocas casas había. Entonces, mira, estaba la casa de mis padres, le seguía la casa de Basalo, la casa de Bruno, la de Gaute, la de Peralta, que luego pasó a ser de Octavio, y la de Cacho Pereira, donde vivían Oscar y Carlitos. Nada más, esas eran las... Y sí, por la calle Sarmiento, que quedaba como el fondo de casa, vivían y viven la familia de Amico, los padres de Carlitos de Amico, de Jorge de Amico, de Inés, de Elsa. Todos más grandes y casi en su mayoría, salvo Jorge y Carlos, pero ya Elsa e Inés estaban casadas. Y a ellos lo había criado Irma, o sea, la madre de Carlitos y de Jorge de Amico, lo había criado a Carlitos Casita, al Ronco Casa, al auténtico Ronco Casa. Y el Ronco era un poco el defensor de uno. El Ronco, que no me lo tocaran al negro porque era el amigo. Y bueno, y con el Ronco nos criamos juntos. El Ronco, Irma fue quien lo trajo desde muy chico a su casa, hasta que se les escapó de las manos, ¿no? Pero con él es con quien hacíamos un poco todas las travesuras. Y te estoy hablando bien de la infancia, ¿no? Después ya viene la etapa de cuando uno se encuentra con otros amigos que va haciendo en el camino por el hecho de ir a la escuela, ¿no? Daniel, en esos primeros años de tu infancia, hace 30 años atrás aproximadamente, es la época que estamos situando, Alén y Sarmiento. Alén y Sarmiento, sí. Los chicos, el baldío, la plaza,
¿qué vas a hacer cuando seas grande? Era una de las cosas que a uno le preguntaban cuando era chico. Si alguna vez pensabas qué ibas a hacer cuando fueses grande, ese hipotético grande que uno no visualizaba tan bien en esa edad, ¿qué pensabas hacer cuando seas grande? ¿Qué soñabas? Lo que en definitiva por ahí me catapultó a la profesión a la que me dediqué, pero no periodística, porque cuando uno tiene cuando diariamente o cuando los domingos tiene la posibilidad de ser micrófono a través de la radio, de la televisión, dice que uno hace periodismo de automovilismo, que es la base de uno, es que es un corredor frustrado. Evidentemente a mí desde muy chico lo del tema de los autos de carrera era, si me preguntaban de chico qué iba a hacer, yo iba a ser corredor de auto. A mí me gustaba correr autos de carrera. Es un poco lo que siempre tuvo, porque fíjate vos a lo que me llevás, ¿no? Que me voy más allá del barrio. A una cuadra había otro terreno baldío, donde hoy está la Tortuga, donde hoy está todas las casas que están así, de Furfaro, de Cañón, y ese es un terreno baldío grande. Y allí nos confrontábamos carreras de autos, de los que tirábamos a piolín, pero que los hacíamos todos medio artesanalmente con... los chicos de hoy no se van a acordar, pero las latitas de aceite chiquititas, ¿te acordás que venían las latitas de aceite? Las abríamos y le hacíamos todo el marco de madera, o sea, toda la parte de los laterales de madera, y la cubríamos todo y le poníamos, hacíamos suspensión, todo, y corríamos. En ese terreno baldío teníamos hecho un circuito y corríamos o sea, la gente de nuestra cuadra contra Cachito Di Filippo, contra Daniel Di Filippo, contra Gustavo Di Filippo, con todos los Di Filippo, con todos los que estaban a una cuadra o 2 cuadras de casa. Y eran un montonazo los que nos reuníamos allí para poder hacer este tipo de cosas. Y quizás por allí ya un poco le picaba lo del tema de decir, las carreras de auto a uno le gustaron siempre. O sea, yo creo que si a uno le preguntaban desde muy chico qué iba a hacer, y correr carreras de auto. Eso es lo que más o menos a uno lo lleva con este incentivo. La escuela primaria. La escuela primaria es uno de los... Mira, hace muy poco tiempo tuve la suerte y quizás uno no... En la vorágine que vivimos, en la carrera diaria que vivimos, no prestamos atención en tantas cosas que deberíamos, y que tanta gente tiene guardado un lugar muy especial y un momento muy especial, como aquellos que hacen el servicio militar y es el día de hoy que todavía se siguen reencontrando, o los mismos que hacen la primaria juntos y es el día de hoy que se siguen encontrando. No es el caso nuestro, pero yo de la primaria tengo el mejor de los recuerdos y hace muy pocos días, como te decía, cumplimos 25 años de la escuela número 1. Todos los mejores recuerdos. Mira, yo tengo uno que quizás es el que me enorgullece mucho poder decir, es que la hepatitis era una enfermedad que mucho todavía no se conocía, o no sé, de toda la vida, pero era como que no trascendía así tan rápidamente. Yo tengo un amigo que en la primaria tiene hepatitis y también son las cosas del barrio, ¿no? O sea, porque con los Hermilio, con Eduardo y con Alfredito Hermilio, con Tati Noval, todo eso, pero especialmente con Eduardo, que era de mi edad y con quien hice la escuela primaria. Y tengo lo mejor de los recuerdos con mucha gente que, insisto, hace muy pocos días tuve y te recordás justamente de esas cosas que a lo mejor, especialmente uno las cuenta en este tipo de programas, ¿no? Como cuando nos reuníamos nosotros ya en los 25 años, alguien decía, ¿te acordás del pelotazo que te pegaron esos días a las 8 de la mañana cuando recién entrás y en la escuela número 1 íbamos a jugar a la parroquia a la pelota? Y bueno, jugamos con las pelotas de goma, la antigua pelota de goma rayada, ese pelotazo de goma en pleno invierno en la cara, que tuve como 10 minutos ahí que no me podían recuperar. Y coseché muchos amigos con los que hoy en día me sigo viendo, pero quizás no con aquella distensión que uno tendría que tener, como por ejemplo tuve hace muy pocos días con estos 25 años. Gustavo Belani, el Bocha Calaón, Juan Carlos Roldán,
con Marta la Negra Rivera, yo le digo la Negra, Marta Rivera, bueno, con tantos chicos con los que me hice en la primaria, ¿no? Estaba el A y el B, yo estaba en el B, y confrontábamos con lo del A. Y hace pocos días, insisto, cuando estábamos todos juntos, decíamos, bueno, ¿y ustedes qué sacaron en bueno de todo lo que eran, finalmente que eran del A? Y a ver qué sacamos nosotros que somos del B, ¿no? Pero éramos todos muy compañeros. Daniel, los años de la adolescencia y lo que para muchos se percibía que llegar a era, digamos, una lucha mayor debido a las posibilidades económicas o no que tuviese una familia. O sea, por aquellos años, llegar a lo que uno deseaba, me parece que era bastante más difícil que a lo mejor puede serlo hoy, como por ejemplo perspectivas de estudio o profesionales. ¿Vos vivías o seguís viviendo ese tema de llegar a como una lucha que tenía que ver también con vencer barreras de tipo social? No, social no, porque nunca me sentí, no, al contrario. Si tuve desde muy chico quizás anhelos fueron de... Nosotros en mi casa sufrimos muchísimo el tema de que mi padre estuviera muy poco en casa. Hoy a lo mejor el tema de... No sé, a lo mejor estoy hablando por no conocerlo profundamente, porque a lo mejor sigue siendo tan pesado como en aquellas otras épocas, pero mi madre tuvo que hacer de madre y de padre porque mi padre salía un lunes o un domingo de viaje y a lo mejor hasta el miércoles no volvía. Vos sabés que si desde muy chico me había puesto una meta era que algún día mi padre dejara el tema de viajar. Era un tema que eso sí me pesaba muchísimo. Desde el punto de vista social no porque no... Siempre me consideré un negro bastante llegador, entonces a la gente, entonces de pronto no fue, para mí no fue ninguna barrera llegar y tratarme con un profesional como poderme tratar con alguno más de mis amigos, de mi barrio. En ese aspecto no, nunca, pero sí me puse metas en la vida que algunas de ellas las logré, otras siempre uno queda con la deuda de decir por qué no la pude concretar, pero quizás la que más la con que más afán tenía era de que mi padre algún día, pero por decisión propia, porque mi padre amaba lo que hace o lo que hacía. Yo no le iba a ir a decir a mi padre, bajate del camión que no es necesario que sigas trabajando y que sigas viajando de la manera que lo haces. En estas épocas de fiesta nosotros dudábamos que mi padre pudiera estar con nosotros. Dudábamos porque a lo mejor te enganchaba la balanza, como decía, o te enganchaba o se rompía una goma en Santiago del Estero, o no sé dónde, se rompía el camión y a lo mejor no llegaba para la fiesta, o no llegaba para tu cumpleaños. Y eran cosas difíciles. Daniel, llegamos haciendo una síntesis bastante rápida sobre estos temas a tu primera época atrás de un micrófono, con un micrófono. ¿Cómo llega ese primer momento? ¿Cuál es tu primer contacto con una posibilidad de comunicarte con alguien a través de un micrófono? Por el estudio, pero no por el que hice, sino al revés. Cuando empecé la secundaria, en el primer año me llevé 7 materias, pero una guasada. Lo que menos hice es estudiar. Bueno, di las materias y en el segundo año más o menos me volvió a pasar lo mismo. Y mi madre era de conceder, pero no de que tampoco la cosa fuera un viva la pepa. Y cuando estaba en segundo año me hizo ver esa situación de que a lo mejor yo soñaba pero que no concretaba. Pues yo tenía ganas de que papá no viajara más, pero yo no hacía nada porque papá no dejara de viajar. Porque eso sucedió mucho más adelante.
Y cómo llego a lo del micrófono es porque cuando en segundo año la cosa no daba para más, era para ir a perder tiempo, en lugar de creer de que iba a tener un futuro estudiando. Mi madre me dijo, o seguís trabajando, o seguís estudiando o vas a trabajar. Y opté por ir a trabajar. Y entonces el parentesco que hay con Chicho Di Belli, de mi madre, le dijo y dice, ni siquiera no hay problema, ni le pagues, pero que vaya a hacer algo, que aprenda a hacer algo. Y fue así, y yo digo que quizás haya mucha gente que pueda conocer de medios, pero yo conozco desde las raíces de una radio, desde las raíces de un canal de televisión. Conozco porque, especialmente de la radio, debe ser por eso que quiero tanto a la radio, mucho más quizás que a la televisión. Yo empecé, el primer trabajo que me dio Chichi, bueno, obviamente, que barrer, limpiar, esas cosas, estábamos allí donde ahora es Video al Cine. Y después salí a cobrar las planchas. ¿Sabes lo que eran las planchas? Sí, los recibos. Los recibos. Normalmente, y esto no lo digo para destacarme, sino porque salió bien. Normalmente un cobrador ingresaba a la caja una cantidad de 30, 40 clientes por día, lo que había sido la cobranza. El primer día que salí a cobrar traje 113, no me olvido más. Entonces Chiche se entusiasmó. Entonces dijo, bueno, este es tu trabajo. Y de ese día empecé a ser cobrador. Debe ser el día de hoy porque yo tengo tan claro dónde vive la gente. Cuando a veces yo discuto con Ricardo cómo no puede conocer las calles del pueblo. Conozco todas las calles del pueblo, conozco cada una de las casas y dónde vive cada una de las familias, si no se ha cambiado, porque las recorría una por una. Había más de 700 aparatos, en que yo a principio de mes, del 1 al 15, los recorría todo, uno por uno, tocar timbre, cobrar. Después la cosa pasó porque también podía llegar a ser la técnica. Y se dio así, que un día fui a arreglar una línea que estaba en cortocircuito. Pasa que entre medio de todo eso hice la escuela técnica con Justo Nicolorich. Y aprendí algo de electricidad y fui avanzando y me gustó lo de la electricidad. Y entonces empecé a arreglar la línea. Entonces hacía las dos cosas, la cobranza y arreglaba línea. No sabés lo que era cuando en una línea ingresaba corriente, que las noches de lluvia. Ingresaba corriente, entraban 220 volts por la línea y volaban los aparatos. Te puedes imaginar, vos estabas durmiendo en tu casa y se empezaba a prender fuego el aparatito de Radio Areco. Una cosa no podía ser. Entonces había que trabajar día y noche para poder encontrar ese problema. No me voy a olvidar nunca una noche en el boliche de Ferraresi arriba, uno de los cables de alumbrado público tocaba la chapa del techo del boliche de Ferraresi, estaba pelado el cable de Radio Areco y entraba por toda la línea. Y eso lo señalaba dentro de la radio. Buscándolo toda la noche, pero a plena lluvia, buscándolo, no uno solo, me ayudaban todos, me ayudaba Chichi, me ayudaba Moche, me ayudaban todos, Jorge Centurión, pero me ayudaban todos, pero yo era el que andaba ahí arriba. Y ahí me comienzo a insertar en todo esto. Y como a mí me gustaban tanto las carreras de auto, un día Liliana Álvarez y la negrita Gribuelo me dice, vení, ¿por qué no pones música? Yo no sé si el mismo Chiche les dijo, vayan enseñándoles algo, pero ellas fueron las que me dijeron. Y un día, vos sabés que a mí me gustaba tocar la guitarra, y un día no tiene mejor idea que hacerme tocar la guitarra, creo que era para fin de año, hacer tocar la guitarra y cantar. Y Vicente no le tiene miedo al micrófono tampoco. Entonces ya después me dijo, hace algo, y así me empiezo a hacer un programa de automovilismo dentro de Radio Areco. De automovilismo, que era lo mío. Es tuyo. Está listo. ¿Engancho yo nomás directamente? De esa etapa de Radio Areco, que... déjame que te voy a contar algo de lo de Radio Areco. Las carreras de auto siempre de por medio. Se hace el circuito de San Antonio de Areco. Y en aquella época comenzaban, que por otra parte estabas vos también así en el proyecto,
comienzo a ver una competencia que no la había habido hasta ese momento, que fue una competencia sana, pero competencia al fin, porque había otra radio, que era LBA. Y se hace el circuito de San Antonio de Areco y había que ir a poner los altavoces, y había que hacer... Y se hizo había que presentar presupuestos. No me acuerdo a plata de hoy, o sea, cómo eran los valores, no me acuerdo, pero suponete que uno tenía que ofertar, a ver cuánto pagaba para poder tener los derechos de amplificar y no era que iba a cobrar el servicio, al contrario, podía explotar con publicidad lo que era la amplificación del circuito Saigos. Era la primera carrera que se iba a hacer, aparte estaba en todo su furor la actividad zonal, porque la actividad nacional estaba media alicaída, porque teníamos a Lola en ese momento en la Fórmula 1 y era como que se prestaba mucho más atención a la Fórmula 1 y a lo zonal que a lo nacional. Vos recordarás que venían 10.000 personas a los circuitos, acá inclusive cuando se inauguró. Y bueno, no me voy a olvidar nunca que en aquel lugar donde era el restaurante de la familia Menconi, Dani Menconi, que fue uno también de mis amigos de la infancia, allí donde antiguamente estaba la ESO de Medina, se abrieron los sobres allí y fui yo era muy chico, pero fui yo, me acuerdo, Chiche se quedó a descansar en su casa. Y yo no me acuerdo, pero suponete que hoy serían 500 pesos, habíamos ofertado nosotros y había ofertado el LBA 150 pesos. Se había ganado por un gran margen, pero el Chichi me trataba de loco a mí, porque no veía de que allí iba a haber mucho futuro comercial. Y es el día de hoy que me lo sigue agradeciendo a Chichi. Fue un futuro comercial enorme, pero enorme, enorme, porque yo no me recuerdo alguna, pero ni en la actualidad, alguna campaña publicitaria que haya concentrado desde el punto de vista económico y comercial a tanto, pero tantos oficiantes como en la época del Saigos. ¿Recordás los corredores de esa época? Yo recuerdo haber ido a carreras de motos también, me acuerdo de Costa. Claro, de Luisito Costa, de Carlitos Pereira, de Loli Falibene, sí, de todo, de Eduardo Méndez recién. Está empezando porque el circuito se había hecho, en una parte se lo había hecho más chico para poder correr allí. Y hay corredores de esa época, sí, los hermanos Rux, Pellegrini, el Tola Peduzzi. Aquí en San Antonio de Areco llegó a haber 10 autos de carrera. Hay dos hechos que no guardan precedente, yo diría, quizás en cuanto a, sí, en Estados Unidos sí, que corre el padre y los dos hijos, sí, porque el caso de Andretti. Pero acá corrieron en el TC del Oeste, corrió Juan Machado y sus dos hijos, en una misma categoría, y se han tenido que confrontar entre ellos. Padre y los dos hijos, Juanchi y Rubén. Y el otro antecedente es el más reciente, que Hugo Palermo campeón le entrega a su hijo el campeonato, que el bien ganado lo tiene. O sea, son dos precedentes de categorías zonales que siempre ha tenido muy... Me parece que lo de Saigos ha sido muy fuerte en la Areco. Entonces eso ha dejado raíces que después en otras actividades se han ido desplegando. No tan fuerte, porque es muy difícil de poder llegar a igualar. Nada se trata de hacer para igualar, sino trata uno de hacer lo mejor posible. Lo que pasa es que fue tan fuerte lo de Saigos que dejó sentado fuertes precedentes que el automovilismo se sigue manteniendo como una de las actividades muy fuertes en San Antonio de Areco. ¿Vos alcanzaste a ir de chico a esas carreras que eran rutas, o sea, el turismo carretera? La última. ¿Alcanzaste a ir? La última, me llevó el abuelo Pepe. El abuelo Pepe Ponte me llevó. Me llevó a la ruta 41, porque el abuelo tenía campo con el resto, con tu suegro, con Ramón, con tantos, hacia el campo de los Puntes, estaba muy cerca allí de la escuela número 10, y se cruzaba, cortaba camino por lo de los de Leli, por lo de Rossi, y salías a la 41. Yo me acuerdo de tener una visión, es como que veas algo nublado, ¿viste que estás viendo algo nublado? Yo me acuerdo de muy chico. ¿Es fijo o en movimiento el recuerdo? No, es movimiento. Así de fotos. No, yo tengo el movimiento, yo tengo algunos movimientos, sí me acuerdo. Sí, eso no me olvido. Y después de la etapa de Radio Areco, de esa primera etapa de Radio Areco, porque yo siempre digo que es una primera etapa, pero larga, a mí me toca el servicio militar. Me toca el servicio militar y
Y me tocó una época donde la clase 58 venía de la situación Malvinas. Exactamente. Y yo me topé la situación Chile. Y si bien me tocó el servicio militar en el Regimiento 1 de Infantería de Patricio, era chofer. Y mirá vos cómo vienen todas las cosas de uno de ser un corredor frustrado, ¿no? Cuando nos toman el examen para ver si podíamos ser choferes, cuando nos hacen hacer una prueba, que te tomaban las pruebas, si vos escribías a máquina, tomaban una prueba a máquina, de escribir todo lo que fue. Yo cuando hice el servicio militar, me dicen, a ver, estacione el colectivo, dice, ahí en el garage, un colectivo. Yo me había criado entre los camiones con papá. O sea, convengamos de que papá me dejaba manejar el camión. No era un as del volante, pero sabía. Y me senté al volante, un principal me tomó la... Entonces le digo, ¿me puedo levantar a acomodar el espejo porque no me veo bien? Y me dijo, usted está aprobado. Y fui chofer de un teniente coronel directamente. Seguramente que si yo tiraba marcha atrás me tiraba el galpón abajo, claro. pero le gané con eso. Y aparte por abecedario, siempre me tocaba casi primero. En el servicio militar me tocó primero de todo. Fui el que, o sea, me dice, venga Boscovich, usted le toca, dice, tiene que poner, y lo puse y, o sea, no lo entré, directamente me dijo, usted está bien. Ya con eso lo había convencido de que yo tenía idea de lo que era manejar un vehículo para atrás. Me tocaron 17 meses de servicio militar, me cortó el medio. Y ahí fue donde me inserto en la radio en Buenos Aires. Me largaban a las 3 de la tarde, y para tarde era temprano y para temprano era tarde. ¿Qué quiero decir con esto? Que para venir a Areco era demasiado el gasto. Y quedarme en Buenos Aires implicaba también mucho gasto, pero era conveniente quedarse en Buenos Aires. Yo no tenía muchos familiares en Buenos Aires. Y a lo mejor aquellos de los que tenía no tenían el lugar como para poderme... Entonces me quedaba en el mismo regimiento. Hasta que después, más adelante, me quedé en la casa de una tía que es tía de mi señora. Yo ya por aquella época ya andaba de novio con quien es mi señora. Y a las 3 de la tarde me largaba, entonces, ¿qué hacías vos? ¿Qué te gustara? Plata no podía ir a gastar, de irme a meter en algún lugar, porque mis padres no estaban en condiciones de poderme dar mucha plata para tirar toda la semana. Casi en la mayoría de los fines de semana me podía venir. No todos, pero me podía venir. Especialmente aquellos que había carreras, donde me podía ir a las carreras los fines de semana, ¿no? Cuando no me tocaba de guardia. Y me iba y me metía en la radio, pedía permiso para poder escuchar los programas de radio. Iba a Rivadavia a ver los programas de Carburando, los días de semana. Iba a Radio Splendid a ver el programa Campeones. Y así fue, o sea, me empecé a insertar y iba a Vértigo, al programa del Negro Alberto. Y esa es la etapa que termina con el servicio militar. Y es como que cuando volvés al servicio militar, vos decís, bueno, ahora sí. Ahora a buscarse el pan uno solo. Ahora uno tiene que definir claramente quién es la vida. Yo tenía 21 años, 22 años. Y cuando yo volví, no volví a hacer, volví a la radio, pero la radio estaba armada, no había lugar para mí. O sea, podía ir a hacer un programa de automovilismo, pero yo con un programa de automovilismo no iba a vivir. Y estaba en quedarme en hacer algo en Buenos Aires o venir a hacer algo en San Antonio de Areco. Y me vine a hacer el programa de automovilismo en San Antonio de Areco. Pero intenté con mi hermana tener un comercio, al que nos fue muy mal, malísimamente. Una casa de electricidad, porque yo sabía electricidad y hacía trabajos de electricidad, sin instalaciones eléctricas. Y en la parte laboral no me fue mal, en la parte laboral porque tenía muchos trabajos, hubiese podido vivir bien. Lo que pasa es que a mí me agarró la época, no es excusa decir, porque yo digo me agarró la época de Martínez Dios, pero el equivocado fui yo, no Martínez Dios. Me fueron malísimamente las cosas. Como la mayoría de los argentinos en esa época. Sí, pero yo cometí un error muy grande de haber puesto en juego los bienes de mis padres.
Yo no me jugaba nada. Al contrario, yo en ese momento ilusioné a mis padres de algo que finalmente no tuvo buen fin, porque yo estuve a mis padres hasta le embargaron la casa. En todo por culpa de uno, ¿no? O sea, yo me hago media culpa que fui el único responsable de que mis padres estuvieran en riesgo de perder su casa, el único fui yo. Y fíjate que la única vez que te alejaste de tus sueños de corredor o tus sueños de trabajar en radio, podrían dar como conclusión que convendría perseguir los sueños y no hacerse comercial. Vos sabés que sí, porque yo lo de la radio, uno pensaba que en definitiva lo miraba como un hobby. Entonces la fuente laboral tenía que ser otra, el hobby tenía que ser la radio. ¿Por qué motivo? Porque yo la radio lo había hecho ¿por qué? Porque no podía desplegar aquello que quería ser, corredor de auto, que era el hobby. ¿Entiendes cómo se va fusionando? Totalmente. Se va fusionando la cosa. Pero fue una etapa pero muy difícil, la que uno, por suerte yo no me tuve que ir. O sea, porque pude seguir caminando y porque a lo mejor perdí unos cuantos años de mi vida en ese momento. Perderlos no, porque uno dice perder, son otras cosas que se pierden. A lo mejor de haberle ganado al tiempo en ese momento. Pero son las distintas etapas que uno las tiene que pasar y superar y conocerlas directamente como para decir a mí me pasaron. Me ocurre también que la generación nuestra de pronto consideraba que a tal edad iba a tener resuelta tal cosa, a tal edad otra, y que en algún momento se terminaba esto de aprender, y sabemos hoy que no se termina nunca. Claro, son aquellas cosas de que uno aparte desde muy joven cree poder manejar con tal soltura y no es tan así. Llega un momento en que te transformás en el profesional que sos trabajando en Buenos Aires. Lo más destacable de tu época, digamos, en medios de comunicación nacionales. Pasa que todo tiene un proceso también. Yo no sé si estamos dentro de los tiempos, sí. Pero todo siempre con el autocarrera. Siempre con el autocarrera. En San Antonio de Areco, después de la actividad zonal, se vuelve a hacer un auto de turismo de carretera en San Antonio de Areco, íntegramente en San Antonio de Areco, donde se integró una peña, donde se hizo un Falcon de turismo de carretera, se hizo un auto de carrera. Y iba a debutar, que a veces nosotros le cargamos tintas a aquellos de porque tienen un apellido, o sea, porque vos hiciste un programa como el tuyo, de Razones y Pasiones, mañana el vecino va a creer de que tu hijo va a ser igual o mejor que vos en la misma función. No es así. Entonces que esto fue lo de Santiaguito. Santiago, aparte de ser un excelente piloto y es un amigo personal, rápidamente desde muy chico, después de haber hecho muy buenas cosas en la actividad zonal, se le hizo un auto de carrera de turismo de carretera. Entonces, para el hijo de Saigós, hubo cosas que ayudaron a que la cosa tuviera una difusión muy grande. ¿Como cuáles? Como las que un amigo personal de Santiago Luján Saigós, de Guito Saigós, Alberto Huacando, cuando se enteró de que iba a debutar Santiaguito, dijo: yo el programa Vértigo por Radio Belgrano, el sábado que ustedes están presentando el auto para toda la sociedad de San Antonio de Areco y para toda la gente que vino de la CTC en aquel momento, yo hago el programa de aquel lugar. Y en Negro Cando se vino a hacer el programa San Antonio de Areco. Pero claro, ¿qué necesitas vos cuando vas a un lugar donde no conoces al presidente de la Peña, cuando no conoces de lo que hizo mucho en la actividad zonal? Todo eso? ¿A quién me dirijo para que me dé argumentos, para que me dé elementos para manejarme? En Santiaguito, o los integrantes de la Peña, Chilo López, entonces, anda a hablar con aquel pibe. El pibe era yo. Y ese programa en Vértigo, el 70%, finalmente lo hice yo. Pero lo hice del Club Rivadavia, que para mí era estar saliendo acá en San Antonio. ¿Me entendés? No me di cuenta. Y pasaron... terminó el programa, salió todo bien, todo bárbaro. Yo había salido por Radio Belgrano, pero después cuando desperté que había salido por Radio Belgrano me había dado cuenta. Y pasaron 15 días y el negro me llamó. El negro Cando me llamó y me hizo la oferta para ir a trabajar toda la semana y los fines de semana. Y yo estaba con el tema de la electricidad. Yo le dije,
Alberto que lo de los fines de semana lo aceptaba. Y hacía un programa de 3 horas todos los sábados desde el lugar donde se corría una carrera de turismo de carretera o cualquier otra categoría, pero especialmente turismo de carretera. Yo viajaba en tren, en colectivo, enganchado de algún camión, todo, porque no es como hoy, que hoy te dan viáticos, todo, hoy en día, que yo era un poco amor propio, bueno, si a mí me dio la posibilidad de trabajar en la radio, yo no tengo que complicarle la vida que el otro, tratar de hacer la mía, para ver cómo puedo llegar a este lugar y después, bueno, sí, los gastos que los asumiera la empresa o que los asumiera la radio. Y fue que me dio la oportunidad Alberto Hugo Cando y empecé a hacer Radio Belgrano. Empiezo a hacer Radio Belgrano hasta el año 83, año 83-84, cuando se abre la posibilidad de que en radio se privatizan. Radio del Pueblo pasa a ser Radio Buenos Aires. Me acuerdo de esto porque a Alberto Hugo Cando, quien ya estaba en compañía de su hijo también, que trabajábamos juntos, que tenía la misma edad, Alberto H., le dan la posibilidad de ir a Radio Buenos Aires. En lugar de tener que pagar espacio en Belgrano, le pagaban para ir a Radio Buenos Aires, para hacer otro tipo de programa, mucho más, no solamente destinado al automovilismo, sino mucho más en general. Y Alberto acepta esa propuesta, pero cuando acepta la propuesta me dice, si querés, Daniel, vení. Si no, vos estás libre de hacer lo que vos quieras porque no puedo negarte, vos tenés futuro dentro de lo que vos haces. Y esto es mucho más amplio. Le agradezco a Alberto, digo, porque el tema era inclusive la semana. Alberto me dio una posibilidad inclusive muy grande en ese momento, cuando estaba en Radio Belgrano, de hacer la peña del camionero. O sea, él lo quería estar hablándole para el viejo que estaba andando en la ruta. O sea, pues yo no le hablaba a todos los camioneros. No, era un programa de una audiencia nacional. Pero tremendo, tremendo. Yo iba a grabar a Radio Belgrano, grababa los micros para salir en la peña del camionero. Era todo un orgullo. El viejo venía y me contaba que me había escuchado. Y en el año 83 se da esto y yo digo, no, Alberto, yo me vuelvo. Le agradezco que yo me vuelvo. Era como volverme a San Antonio de Areco. Aunque yo estaba siempre en San Antonio de Areco, pero me volvía de a lo mejor de poder hacer algo, de tener futuro. Y así fue. Pero cuando yo me despido de Radio Belgrano un sábado, en Tandil, en una carrera de turismo de carretera, ese mismo sábado tuve la satisfacción de que me vinieran a ver. Pero me vinieron a ver y me dicen, ¿te gustaría así? Sí, digo, bueno, lo hablaríamos. No pasaron 15 días, pasaron 7 días nada más. Yo venía con la idea de tomarme un tiempo. Pasaron 7 días y en esa semana tuve el ofrecimiento de Campeones y de Carburando. De ir a cumplir una función en Campeones o en Carburando. Acá voy a develar algunas cosas que hasta son personales, de gente, ¿no? de familiares. Esa semana, yo te podés imaginar mi cabeza, año 83, estoy hablando de mucho tiempo atrás, casi 15 años atrás, no me daba para pensar, ¿dónde voy? Carburando era una fortaleza enorme, pero analicé que mi futuro periodístico estaba mucho más en Campeones, porque la función que iba a ir a cumplir yo estaba mucho más vacante dentro de Campeones que dentro de Carburando. Y un día jueves, creo no equivocarme, sí, día jueves, llamo a Carburando, me llamaban todos los días para ver si había definido. Llamo a Carburando diciendo yo que había aceptado quedarme en Campeones. Aquí en aquella época se clasificaba ya los días viernes y sábado, corría la Fórmula 2 sudamericana en Rafaela. Entonces yo le avisé a la gente de la oficina de Carburando, pero no les avisaron a los que ya se habían ido para la carrera. Yo ese fin de semana empecé a trabajar en Campeones, pero ¿qué pasa? Yo tenía otro compromiso asumido por anticipación, o por antelación. Se casaba Jorge Heredia, mirá vos, pues yo te estoy develando. Se casaba Jorgito Heredia, con Sonia Fagnani. Sonia Fagnani es prima hermana de mi señora, que andaba de novio. Y estaba invitado, entonces yo no podía irme, yo me quedé al casamiento. Entonces no viajé el sábado. ¿Qué hice? Viajé de madrugada con un 4S que tenía, una Renauleta, un 4S, 4L.
Viajé y me acompañó un amigo, Juan Carlos Laborante, que le digo, acompáñame, digo, para manejarme, para no ir tan cansado. Y Adolfito Ceritera, los dos chicos que me acompañaron. Nos fuimos a Rafaela, 500 kilómetros, porque se casó al mediodía del sábado, que me quedé a la fiesta, y a la noche salimos. Mi tío Doña Boscovich siempre cuenta que él estaba escuchando Radio Rivadavia, y a mí me presentaron en Radio Rivadavia, pero yo en Rafaela estaba en Radio El Mundo, estaba en Campeones. Cuando llegué, sí, a González Rucco no le habían avisado, pero yo ya estaba con la camisa de Campeones. Y cuando llegué, estaba en aquel momento el coordinador, que era Oscar Noy, y ya lo tenían definido ellos. Yo llegué a las 7 de la mañana, encontré con la gente para salir a trabajar. Me explicaron de cómo se manejaba el handy y salí a trabajar. Y cuando iba caminando, me dice, vení, Daniel, si a vos te causa alguna molestia, si vos sos Daniel Boscovich. Yo ya estuve haciendo un chequeo acá entre la gente, y algunos te van a decir Boscovich y otros te van a decir Boscovich. ¿Te molesta que te pongamos Bosco? No, digo, no, y una persona grande. No, para nada. Está bien. Y salí así. Y a mí me presentaron Daniel Boscovich, pero que para nosotros es Daniel Bosco, pero ese día me presentaron las dos radios, en Radio Mundo y en Radio Rivadavia. Porque mi tío escuchó, y yo después fui a hablar con González Rucco y le digo, Cacho, digo, discúlpeme, digo, yo avisé. No, quédate tranquilo, no hay problema. Hubo una desinteligencia desde la oficina. A mí me presentaron que yo trabajaba ahí con ellos, porque yo para ellos iba a cubrir, para carburando en ese momento, no iba a ir a cubrir Rafaela, iba a ir a cubrir una carrera de TCL Oeste en Pilar. O sea, ¿se te cumplía un sueño en ese momento? Sí, totalmente. Y el hecho de haber hecho el tema de cuando te dije lo de la escalera y donde andaba en la técnica y todo eso, aprendí técnicamente. Entonces, me largaron al rodeo adentro de los boxes y me explicaron el tema del handy, pero era como que yo ya lo sabía. Entonces, es que le llamaba demasiado la atención que yo no estoy, porque vos cuando posás dos handy a la vez no sale ninguno de los dos. Exacto. Entonces, le llamó la atención aquello y pasé a cumplir una función dentro de Campeones que era trabajar en boxes. Daniel, vamos a pegar un salto a hoy, porque no nos da el tiempo. Ya. Areco, el presente, y a cargo de, creo, los dos medios de comunicación, digamos, más importantes. Se siente una responsabilidad seguramente, que es el hecho de ser elegido por la gente a la hora de tener una audiencia, a la hora de influir sobre la opinión pública, como hoy en día influyen los medios de comunicación. O sea, ¿cuál es tu posición frente a eso? Para llegar a la etapa de hoy, no puedo dejar de lado de contar sintéticamente de que yo le agradezco muchísimo al Chango, porque cuando yo, sin hacer radio, hubo una época de Campeones que yo me dedicaba a full a Campeones. Yo manejaba todo el personal. El día de hoy manejo el personal de que va a las carreras, pero ya con muchos más años lo manejo telefónicamente. En aquel momento yo estaba en Buenos Aires a full. Iba y venía. O sea, me iba a las 10 de la mañana, me quedaba hasta las 9 de la noche y volvía. Entonces en Areco no podía hacer nada, si estaba full en Buenos Aires. Cuando yo me caso, me banco 1 o 2 años de casado de esta situación, pero ya no más. Después no, porque con los chicos no. Cuando nace Bárbara ya no podía. Era una locura viajar todos los días. Entonces, la realidad es que la radio del Chango venía mal. Imagen venía radio, Imagen venía en ese momento venía mal. Y le hice la propuesta al Chango. Le digo, mira, yo vengo, Chango, digo, ¿me das la radio? Digo, la mañana de la radio. Digo, yo estoy seguro de hacer dinámica de una manera que la gente... Dice, le atendé. Dice, hacé lo que vos quieras, hacé lo que vos quieras con la radio. Así fue el Chango. Hacé lo que vos quieras, hacete dueña de la radio. Y así fue. Él me da la gran posibilidad de mostrar de que no solamente tenía, no sé si la capacidad, pero por lo menos sí el conocimiento de poder armar un equipo para poder hacer una radio de interés general, no solamente hablar de automovilismo. Si bien yo dinámica ya lo había empezado cuando recién empezaron las FM con Daniel Casio y Daniel Menconi, yo hacía de operador, pero lo hacíamos de 6 de la mañana a 8 porque Daniel se tenía que ir a trabajar al banco en Caso y Daniel Menconi se tenía que ir a trabajar al sembrador. ¿Entendés? Entonces, ahí formo el equipo de dinámica que comienza a ser fuerte. Ahí nace Dinámica Matinal,
hasta llegar después de 2 años, no, después de 4 años de dinámica, a una situación de que el chango tiene que vender la parte de la radio y donde yo no insertaba, porque yo tenía que pagar un espacio, un canon por el espacio del que yo no era que no quería pagarlo, no estaban dados los presupuestos para poderlo pagar. Entonces yo me alejo y nos quedamos sin la radio, con la posibilidad de comprar un espacio, en ese momento a Rubén Santamaría, Oscar Obando, no recuerdo si había una tercera persona, o hacer mi propia radio. Como la ley de radiodifusión no salía, daba la posibilidad de insertarme desde el punto de vista personal, insertarme en la radio. Y aquí con la ayuda de mis amigos, con la ayuda especialmente moral de mi señora. Mi señora es un elemento clave. Un auto de carrera. Sí, no, mi señora es un elemento clave en todo lo que yo hice en mi vida. Porque si yo iba hasta allá, por ahí ella me frenaba para decir, pará, anda el paso más corto, así. Y es que armo la radio. La radio yo la armo en un lugar donde, una casa que hacía 25 años hasta ella es una locura. 25 años que estaba arrumbada. Y fui, la desarmamos todo, con todos los chicos que hoy en día, gracias a Dios, me acompañan, desarmamos y armamos la radio. De esto hace 2 años. De esto hace 2 años. Y ahí llegamos a esta etapa de... Lo de televisión va mucho más lejos, porque lo de la televisión yo empecé haciendo un programa de automovilismo. El Deporte de las Ruedas tiene los mismos años que tiene un canal de televisión en San Antonio Areco. Como Luis Laplacet tiene en el tema de algunos de los programas. Por ejemplo, Creada TV Deportes y algún otro más, que tiene los mismos años que tiene el cable, el canal de televisión en San Antonio Areco. Y bueno, ahí comenzó a insertarme dentro de San Antonio Areco, y cuando tengo una radio me encuentro no con un programa nada más, que era mucho más fácil, me encuentro con toda una programación. Me extiendo con toda una programación, pero después, bueno, hay que ir modificando cosas hasta llegar a lo que es la televisión y lo que es la radio. Yo nunca a la radio ni a los medios de comunicación, por más que uno es consciente que finalmente es así, que son poderosos, no lo utilizo como poder. Nunca lo he utilizado como poder. Para mí es un trabajo más que cualquier otro que lo defiende como cualquier otro trabajo. Claro está, aquí hay que hablar de los demás. Y en un pueblo es muy difícil donde nos conocemos todos. Pero nunca lo he manejado como un arma de poder. Yo creo que es un espacio que han dejado descuidado algunos otros, del ámbito político, de muchos ámbitos, y es donde la radio pasó a cumplir un rol, donde los medios de comunicación pasó a cumplir un rol. Yo siempre digo que hay 3 etapas del vecino, del común. Y como a muchos por ahí no les puede llegar a caer bien, pero tuve un gran respeto y en algún momento alguien me dijo, tené cuidado que el 50% de los llamados están armados y los otros son reales. Están armados por ambiciones políticas. Estoy hablando de momentos de elecciones y todas esas cosas. Y tenía razón. Y entonces vos encontrás la vuelta a todo eso. Pero el otro 50%, al que me daba razón, me estaba dando la razón el hombre que dirigía los destinos del pueblo, que en aquel momento era Tito. Y él me decía, los pasos son así, dice Negro. Cuando vienen a la municipalidad y dice que no le arreglaron la calle, vienen una vez, vienen 2 veces. La tercera no viene a la municipalidad, llaman por teléfono a la radio. Es el elemento que el vecino ha entendido para poder alzar su voz y hacerle saber a nuestros dirigentes, a nuestros políticos, que ellos pagan los impuestos, que les cuesta mucho pagar los impuestos, para que le arreglen la calle, para poder vivir dignamente en este país, por lo menos con los mínimos servicios. Entonces, la radio se insertó en eso. Nadie lo ha manejado como un medio de poder. Al contrario, la radio es el elemento amigo. Si vos has tenido la posibilidad de escucharme de 7:30 a 8, de cuando yo doy apertura a Dinámica Matinal, ni los diarios a veces quiero leer. Ni quiero contar lo que va a haber a lo largo del día, que lo esté sabiendo.
pero porque yo trato de que el vecino se levante con otro ánimo, entre un cuento de la Andricina, entre algún buen tema folclórico o algo que la gente se prende con el tema de cuando yo le cuento de que el abuelo nos llevaba en el sulky al campo y pasábamos los charcos de agua y teníamos miedo, y por ahí algún vecino se prende y se acuerda de aquello, porque uno trata de levantarlo como una onda. Uno querría hablar bien todo el día, pero te encontrás con la otra realidad, la dura realidad. Pero nunca uno lo utilizó al medio y lo utiliza como medio de presión. Yo creo que la gente, o que nuestros dirigentes, o que nuestros funcionarios, son los que han dejado el espacio, como para que la gente interprete que la radio es la que tiene el poder, y no es la radio la del poder. Está muy bien descrito en la anécdota que contás de Domínguez, ¿no es cierto? O sea, la primera vez va a la municipalidad, la segunda va a la municipalidad, la tercera se llama por teléfono. Exacto. Daniel, sabía que el tiempo se iba a hacer corto, pero pienso que aportar otra mirada sobre tus opiniones respecto a estas cosas vale la pena, y yo quería ir un poco ahora sobre tu propia vida familiar. Por ejemplo, no sé cuántos hijos tenés, por ejemplo. ¿Vos no sabés? No. Tengo 3 hijos. Hermoso. 6, 5 y 4 digo. Y después compré el televisor. Bárbara, Dolores y Santiago. Lo que pasa es que es difícil hablar de las intimidades. O sea, difícil en el sentido porque yo soy bastante llorón, te has dado cuenta, soy bastante... Y como es aquello que uno tiene muy... Pero yo tengo una familia hermosa. Bárbara llegó cuando creíamos de que íbamos a tener grandes dificultades, porque a Leonora la tuve bastante complicada en alguna situación, porque tuvo un embarazo ectópico y perdió el primero de los chicos. Y después pasó mucho tiempo hasta que llegó Bárbara. Entonces está ese trauma que vos tenés allí en el medio, que pensás que a lo mejor el destino ha deparado de que uno no podía tener chicos. Y gracias a Dios no fue así, porque llegó Bárbara y pegadito llegó Dolores y pegadito llegó Santiago. Y tengo una familia hermosa que, especialmente, que mi mujer ha interpretado mi trabajo. Vos sabés lo que es nuestro trabajo. Salir a las 7 de la mañana y a veces no volver hasta las 9 o 10 de la noche. Claro, otros me van a decir, sí, lo mismo aquel que trabaja en la fábrica. En este país, poder trabajar y vivir de lo que a uno le gusta es muy difícil. Y yo tengo la suerte de hacer eso, de trabajar y de vivir de lo que a mí me gusta. Y en esto inserto a mi familia, porque mi familia me lo permite. Porque yo me levanto todos los días de mi vida a las 6 de la mañana para llegar al mediodía, dedicarle nada más que la llevada hasta el jardín de infantes o al colegio, ahora Bárbara, volver a la 1, tirarme 1 hora, irme a dormir la siesta, hacer la pausa, como dice Mario Sánchez, levantarme, seguir trabajando hasta las 9, 10 de la noche, y cuando el resto se desenchufa, cuando llegó el viernes y se desenchufa, yo el viernes emprendo viaje para algún lugar para darle cobertura a una carrera de auto. Y eso me lo permite mi familia nada más. O sea, por eso que tengo una mujer que me ha acompañado en todo esto. El 97, Daniel. Y te tengo que dar algo que no lo conoce, o sea, lo conoce el radio porque se lo dije esta mañana a Ricardo, pero no lo conoce ni siquiera el Deporte de las Ruedas tuvo la posibilidad de conocerlo porque se terminó antes. El futuro es encauzar un montón de cosas dentro del canal local, porque yo abro la dirección en abril. Yo no puedo modificar nada cuando estaba todo terminado. Si bien no es que va a haber modificaciones, yo no voy a digitar qué es lo que voy a hacer y qué es lo que no voy a hacer, pero sí encauzar un montón de cosas que creo que fundamentalmente, si uno recorre la zona, y te puedes ir mucho más allá de la zona, debemos estar orgullosos del canal que tenemos. En todo, y la programación es completa. Yo creo que hay muchas cosas que hay que ensamblarla mucho mejor. En todo sentido, de lo nuestro y de lo que se hace en la programación.
entera. De la radio muchísimas ideas que no sé si finalmente van a llegar a poder concretarse, porque finalmente siempre caemos en el tema de si podremos desde el punto de vista económico. Y desde el punto de vista nacional, un futuro enorme. Digo que me llega... Fangio dice que manejaba mejor a los 40, viste que siempre te lo relaciono con las autocarreras, ¿no? Dice que Fangio manejaba mejor a los 40 de cuando empezó. Yo tengo 37, en marzo cumplo 38. Estoy recuñando ya a los 40. Y a lo mejor no sé si voy a manejar mejor de todo a los 40, pero por lo menos voy a tener un gran conocimiento de poder manejar a los 40. Porque el 3 de marzo del 96, el día de mi cumpleaños, Leñani me hizo uno de los mejores regalos de mi vida. Me dijo, desde hoy, en Pigüé, yo fui, no había nada, fui a agarrar el handy para hacer una vez más mi trabajo y me dice, espera, dice, dáselo a aquel otro al handy. Digo, pero dáselo a aquel otro. Y abrió él el programa en Radio El Mundo y me dijo, a partir de hoy, 3 de marzo de 1996, el relator de las carreras de auto es Daniel Bosco. Yo no sabía nada. Yo había relatado alguna cosa así media cortita, pero desde ese día empecé a ser el relator de Radio El Mundo de Buenos Aires. Y hoy 97, o sea, mañana 97, pasado mañana 97, el 9 de febrero del 97, yo soy el relator de Radio Rivadavia Buenos Aires. Campeones se pasó a Radio Rivadavia. Después de 36 años carburando deja Radio Rivadavia para irse a la red, recibimos el ofrecimiento y Campeones llega no siendo relator Leñani, sino siendo relator Bosco. Así que para mí, yo estoy nadando en la nube, ¿viste? Me alegro y creo que te lo mereces. Y una pregunta un poquito tramposa. ¿Qué le regalarías a tu único hijo varón, a Santiago, para Reyes? Que es una traición. Porque es quererle... Porque uno lo manifiesta, pero finalmente lo hace igual. Y yo me pasa que tengo un conflicto familiar. Un karting le voy a regalar. ¿Qué querés que le regale? Un karting. Feliz año. Gracias, Daniel. Así terminaba la larga charla, yo diría el monólogo de Daniel, contándonos aspectos de su vida que estoy seguro para muchos de ustedes y también para mí son desconocidos. Nos quedan unos cuantos minutos de programa, hoy seguramente nos vamos a exceder en el tiempo y le voy a pedir que me acompañe hasta el final. Vamos a estar sobre el final brindando, yo con el sueño de imaginarme que estoy brindando con ustedes, con aquellos que me han acompañado durante este año y que me han ayudado a poder hacer Razones y Pasiones, que lunes a lunes fue la cita con ustedes. Antes de ese brindis final, al que les pido me acompañen y me esperen, vamos a estar a nuestra manera diciéndoles feliz año nuevo, a nuestra manera diciendo, tirando la buena onda de la fe, de la esperanza, de una vida mejor para todos. Nuestra forma es una breve nota, una muy corta nota que espero que esos 7 minutos que dure y que vendrán después de la tanda, esta tanda un poquito larga que viene a continuación, ustedes van a poder ver. Por favor, acompáñenos. Espero esta charla con Daniel Bosco haya sido de su agrado. Pensamos que es nuestra forma de aportar. Tengo algunos llamados. Uno de ellos dice, Daniel Bosco es la persona que entremezcla las vivencias con la nostalgia. Aquel que vio correr a Di Palma padre y que este año tuvo la oportunidad de relatar el tiempo de Luis Rubén Di Palma en TC. Un apasionado del automovilismo que siempre recuerda a sus amigos de la infancia. Saluda Fabio Moreno de Villalía. Recuerdo a Daniel integrando el conjunto folclórico Los Cinco del Pago con 4 amigos, entre ellos Gustavo Rato. Cantaban en lo de Gaitán. Saluda a todos, Ramón Rato. ¿Sabían ustedes que Daniel tocaba la guitarra y cantaba? Los Cinco del Pago se llamaba el conjunto de Daniel Bosco en su juventud, ¿no? Bien, vamos a esa pausa. Cuento con ustedes, ya están llegando mis amigos. Acá Miguel Ángel Gasparini, responsable desde una primera etapa, desde el primer programa, de muchas de las escenografías que ustedes
han tenido, que han visto. Martín Punte también ya está acá, Mariano Magno, Carola. Nos vemos en unos minutos. Esta es la tanda y después una nota de las buenas ondas para 1997. Mejores momentos de nuestra vida. Mueblería El Águila estuvo presente. El juego de dormitorio